Hoy estamos aquí en Arte en Costa Rica con Jesús Mejía y he estado haciendo un ejercicio. Ya Jesús es el segundo artista con el que conversamos en el canal del Salón Nacional. Jesús Mejía tiene una pintura que ahorita vamos a referirnos a la pintura de Jesús y nos va a contar un poco. Pero bueno, por ahí quiero hacer una breve presentación de Jesús. Yo creo que presentar en muy pocas líneas a una persona que hace arte es complejo porque, bueno, ya tenemos un buen rato de estar conversando y hemos estado hablando en otros espacios. Eh, Usualmente la inquietud del arte es multifacética y hay muchos intereses, ¿verdad? No hay uno solo. De hecho, hemos hablado inclusive de otras áreas de especialidades y por ahí hay unos comentarios de un amigo psiquiatra que le mando un saludo y un fuerte abrazo. Y creo que de todas estas experiencias nos enriquecemos y de hecho, cuando uno revisa la obra de Jesús, podría entender que pinta, bueno, a nivel de materiales, digamos, en la parte formal, en el aspecto de cómo realiza su obra, viene trabajando en óleo, pero para preparar este conversatorio que tenemos, yo le solicité que me enviara 4 piezas, incluida la del Salón Nacional, y doy con la sorpresa de que no solo en óleo, ¿verdad? Y el lienzo como tal, sino que prueba otros materiales. Y bueno, ahora lo vamos a revisar un poquitito para que él nos cuente. Formatos grandes, medianos también, y a nivel de tema, y esto fue algo que rescaté de la conversación que tuvimos en la entrevista de la UNED, yo lo que podría plantear es que sos un observador, ¿verdad? Al final haces esta observación de la realidad y lo que haces Sí, es más como ponerle el foco a eso para un diálogo. No sé si eso podría describir una generalidad de tu tema, cómo claro. lo ves. Eh, y sí ha tenido reconocimientos institucionales, ¿verdad? Además de que estás en colecciones, entiendo que estás con la Galería Scorza, es la galería de Sí, Corrideva. sí, es Y, Corso y Mírame Fine Art. ok, Mírame Fine Arts. Y justo ahorita también tenés una exposición en la Galería Matices del Country Club, que también ahorita vamos como a hablar de eso. A nivel de premios, tuviste el premio Francisco Amiguetti, un reconocimiento también en el Salón del 2023, si no me equivoco. Y ahorita actualmente, bueno, estamos hablando por el premio, por la participación que tenés en el salón actual. Y a nivel de labor actual, has desarrollado varias muestras individuales, pero además termino de entender que colaborás o tenés participación con Conarte. No sé si eso es Sí, una interpretación mía o... sí, yo trabajo trabajando en la parte de conservación. Ah, ok, en Conarte trabajas en conservación. Perfecto. Bueno, de este ejercicio, que son 4 piezas, yo le solicité a Jesús que me las enviara para conversar y hacer un planteamiento y creo que las puse en el orden que me las enviaste. Ok, Esta es la primera y la pieza se llama El Matadero y de las que me enviaste es una de las que está sí, sí, en sí, sí, sobre el lienzo y fue del 2022. sí, Entonces, sí, sí. contanos de esta pieza. Sí, bueno, un poco nada más para aclarar con el salón. Yo no tuve reconocimiento en el salón de 2023. Yo empecé a exponer en los salones en 2023 y en la que tuve reconocimiento fue en la Bienal del Country Club, que se llama Croma. ¿Sí? Ok, sí, gracias por la aclaración. Sí, ahí no Gra- estaba seguro, o sea, Sí, sabía que había sí, sido un porque como es, reconocimiento, sí, pero sí, se me cruzó. sí. Ujú. Ok, con esta pieza El Matadero, te la mandé como de las piezas más viejitas, por decirlo así, que tengo, que quería después relacionarla con el salón, porque como te comentaba ahora, la pieza del salón es como no digamos, por así decirse como que es una pieza solita, digamos, yo suelo trabajar por series, y la pieza del salón, Pila Bautismal, así se llama, no pertenece a ninguna serie en específico, una pieza que hice pensando en el certamen, entonces no está ligada a algún proyecto en específico, pero sí a nivel temático calza con varias líneas de pensamiento que he venido desarrollando desde hace algunos años. Entonces, El Matadero, que es de la primera serie, por decirlo así, que trabajé, que la empecé en el 2000, mediados de 2020 y terminé en el 2023, que se llama Liturgia, la serie, que también fue mi primera exposición individual. Para mí es importante porque reúne un poco como las ideas que yo venía gestando después de pandemia. Eh, en pandemia yo estaba terminando mi formación pictórica en la Universidad Nacional y, y claro, calza con un momento en el cual
pues estamos todos en un encierro obligatorio de forma, ¿verdad?, bastante prolongada, pues en muchas ocasiones generaba pues, diferentes roces, ¿verdad? O diferentes ambientes. Entonces, claro, coincide la convivencia obligatoria con un peso académico. Claro, muchas personas que terminaron la universidad a nivel virtual en pandemia tienen como ese sentir de que las universidades creyeron que al estar virtual pues teníamos tiempo ilimitado, ¿verdad? Entonces, como que el peso se hizo este, bastante grande. Eh, entonces, a raíz de todas esas situaciones que estaban pasando, empecé esta línea de pensamiento. Entonces, lo que hice fue que empecé esta serie, que son más o menos 9 pinturas, y el matadero calza con un momento en el cual yo quería más o menos representar cómo yo me sentía a nivel personal, estando en un contexto nacional bastante violento, no tanto por el tema de adicciones, de violencia eh, que uno veía en medios virtuales y digitales. Me empecé a cuestionar mucho para mí qué significa el ser costarricense, qué significa el ser también una persona que convive y que comulga con diversas ideologías también propias de una cultura costarricense, con las cuales uno se desarrolla y crece. Yo vengo de una familia súper católica. Bueno, de hecho, Ujú. paréntesis, yo fui monaguillo bastantes años, fui una persona como muy cercana a la iglesia, entonces toda la liturgia y el arte sacro pues fueron parte muy importante de mi imaginario visual, en mi desarrollo como persona y fueron mis primeros contactos e interacciones con el arte también. Ujú. Entonces, claro, todos los rituales judeocristianos, lo que decidí hacer fue como, ok, ¿cómo puedo abordar un tema de violencia intrafamiliar de una forma en la cual pueda hacer que a nivel país sea más o menos entendible, pero que tampoco llegue a ser extremadamente explícito? A mí me gusta mucho manejar cierta poesía en mis temas. Ujú. Entonces, claro, Costa Rica ser un país mayoritariamente cristiano, independientemente de la denominación que sea, creo que el hablar desde ahí puede ser una forma en la cual se puede ser muy cercano. Entonces decidí hacer esta mezcla entre, o apropiación más bien, de varios ritos católicos con diferentes acciones o situaciones dentro de la violencia intrafamiliar. Entonces, usé muchísimo, jugué mucho con el tema de primera comunión, ¿verdad? La mujer infante, ¿no? Que es como una mini vestido de novia, ya entonces ahí jugamos, mete un poco la parte de cómo tenemos que comportarnos en un momento de nuestra vida, ¿no? Entonces son ideas que entran al subconsciente desde edades muy tempranas. Y entonces el matadero eh, salía de esta idea de cómo debería de comportarse una persona con todas estas ideologías. Entonces me interesaba jugar un poco inclusive con la idea de humanidad, por eso es que está este como personaje con cabeza un poco de cerdo, ahí estaba yo jugando un poco como con eso, porque también estaba como empezando a descubrir qué quería hacer a nivel pictórico, porque claro, cuando uno es estudiante, pues eh, brincas de diferentes temas, ¿no? Pasas por retrato, pasas por naturalezas muertas, por paisaje, y es un camino en el que uno va recorriendo hasta llegar a cierto estilo que uno quiere hacer, o ciertas temáticas, o ciertas técnicas. En ese momento empecé a estudiar muchísimo todo el barroco, el tenebrismo, y sobre todo cuando estamos porque también coincide con cuando en la U veíamos historia del arte de barroco, ¿verdad? Toda esa época. Y a mí me impresionó mucho el cómo ese momento histórico se utilizó para hablar de situaciones muy crudas en nivel sociedad. Claro, estamos hablando de un contexto europeo, ¿verdad? Pero pero a mí lo que me impresionó es porque yo necesitaba ser claro con las narrativas que yo quería. Entonces necesitaba cierto nivel de reconocimiento en las imágenes, que las personas pudieran leer las formas o las escenas que yo estaba haciendo. Entonces me impresionó mucho cómo en este periodo de la historia, este recurso de la luz y la sombra, cómo cambia completamente una atmósfera o una escena para a nivel simbólico, funcionaba muy bien para lo que yo quería, ¿verdad? Que era como hablar de todos estos temas violentos, oscuros también,
me funcionó muchísimo. Entonces empezó el matadero también poco, por eso la escogí, porque creo que ya es un momento en el cual desde la propia como investigación del hecho pictórico, de, digamos, o de empezar a probar qué cosas me interesaban a mí a nivel artístico, ya empiezo a ver cuáles son mis intereses. Entonces, para mí es esta parte del cómo como seres humanos nos matamos unos a otros, nos casamos, no nos defendemos, hasta llegar al punto en el que inclusive nos deshumanizamos y creamos estos entornos y espacios inhabitables. Por eso también como todo este escenario como posapocalíptico, ¿verdad? Derrumbado, quemado, eh, que habla mucho de este tema de la autodestrucción. Claro, Entonces eso me interesaba mucho de ese contexto y por eso lo puse como el matadero, ¿no? Entonces no se está matando como animales, pero se está matando las propias personas que están siendo vistas como animales. claro. Eh, Sí. Hay un elemento, y te compartía que ahora más temprano estaba tomándome un café ajá, con un amigo psiquiatra, y estábamos viendo estas piezas que me mandaste, y estábamos como conversando un poco. Y hay un elemento, y esto se lo decía yo a él, este escenario que vos nombrás como posapocalíptico, como caótico, como en ruinas ajá, o bélico, devastado, ¿verdad? Ajá, ajá, se vería como una cortina. Él me preguntaba qué es lo que está atrás. Yo le decía, yo no sé intencionalmente, es algo caótico, pero yo no sé por qué a mí me hizo como la referencia como a un barco despedazado, como al casco de un barco despedazado. O sea, como que me dio ujú, la ujú. idea de algo destruido, pero como tipo barco. O sea, no sé por qué, como, no sé si son como los colores o las líneas que Sí, como cortan, esa forma, tal vez un poco. Ajá, y sentí sí. como un barco hundido. Y también cuando uno ve el tema, es interesante, porque yo los nombres, vos me habías mandado los nombres en unas fotografías después, entonces yo no Ajá. había visto los nombres. Entonces me pasó como ese ejercicio, que yo personalmente lo hago, que cuando visito una galería o un museo, veo primero la pieza, veo qué me dice, Ah, claro. y después, hasta ya después, trato de leer si hay algo que leer. O sea, procuro no condicionarme con el nombre, y con mi amigo fue Claro. así. No vimos los nombres. Entonces solo vimos la pintura y vimos la pieza. Entonces, él me decía, aparte de que hay mucha violencia, están encerradísimos. O sea, hay un encierro. Una cosa que ahora mencionabas, Claro. claustrofóbico. O sea, es muy claustrofóbico el ambiente. O sea, ahí al que no matan o no golpean, de alguna manera lo maltratan. Esa era un poco como la Sí, es reflexión opresivo. de esta pintura. Sí, claro. Y hay mucho encierro. Y bueno, de hecho él las vio todas y me decía, ¿por qué? Me preguntaba, y ahorita te digo qué fue lo que le expliqué a él, y me decís vos si hay una intención por ahí de eso. Me decía, ¿por Claro. qué en unas se siente más encierro que en otras? Me decía él. Pero bueno, ahorita como reflexionamos de esto. Pero bueno, eso fue mi análisis de ese espacio, como el cuadrante tipo cortina rojo. Yo sentí que era como un barco encallado, y como mi reflexión es, claro, porque cuando llegamos a estas cuotas de violencia, nos hundimos en la misma violencia que nos ahoga. O sea, eso no sé, esa es como mi lectura de Claro. estamos encerrados y hundidos. Interesante lectura, sí. Sí, sí, digamos, yo lo que quería era como tener un espacio destruido, Mm, ¿verdad? Entonces, digamos, ya hablando un poco del proceso creativo, lo que hice fue que combiné diferentes imágenes de incendios, derrumbes, porque mm, quería algo que se viera completamente inhabitable, que era lo que a ya. mí me interesaba para la escena, ¿verdad? Que se ve como inclusive como medio incendiada, porque ves como esos como Mm, destellos como de fuego, encendido, no. Quería algo como que se viera ahí, no se puede, ahí no es posible que haya vida o que ujú, algo haya sobrevivido ahí. ujú. Sí, es un Sí, caos donde no se sale vivo, básicamente. sí, 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 exacto. Y creo que también coincide con este momento, ¿no? Pospandémico, porque Ujú, el estar encerrado, vos estás en aislamiento, y a pesar de que es 2022, yo esa pieza la había empezado en pandemia, porque antes no tenía como un poco más el ejercicio artístico que puedo tener ahorita. Yo antes las piezas las empezaba y las iba terminando pues meses después, ¿verdad? Porque claro, era como ir desarrollando esa práctica para también para ir aprendiendo las exigencias técnicas que la imagen requería.
Entonces, claro, de pintar escenas de grupo con claroscuro, entonces era como en el mismo proceso de, ok, ¿cómo resuelvo esto? Es aprender a hacer veladuras, es aprender a cómo hacer escenarios muy oscuros, pero si llegar a un negro plano. Entonces, claro, diera en su producción un montón de tiempo, porque era como ir desarrollando sobre la marcha, ¿verdad? Las exigencias técnicas que requería. claro. Sí, ahí haces un salto porque presentas esto que empezaste en pandemia, que te genera todo este reto técnico formal, de método, ya a Ujú, nivel de aplicación de color, de veladuras, de capas, de un negro plano, por ejemplo, es un negro que no tiene profundidad. Hace ujú, poquito publiqué una entrevista con Roberto Murillo y hablábamos de los valores tonales, ¿verdad? Y cómo siempre uno ujú. puede investigar un poco más para enriquecer la obra. Y tal vez alguien dice, qué raro, como un negro plano, o sea, ¿cómo se entendería eso? Bueno, eso es un negro que carece de profundidad, que carece de No, ciertos matices o ciertos reflejos que se podría ver, por ejemplo, en el personaje, en las espaldas del personaje, que tiene el palo ese, que está a ujú. punto de golpear, el de la cabeza de cerdo, que tiene una serie de matices y por ahí esconde un poco el rótulo de se vende, creo que es lo que dice ahí atrás. Sí, sí, sí. Ese rótulo también es totalmente semántico, digamos, en el espacio. Ujú. Hay A mí, unas, un sí, significado. en ese momento fue algo que quería como para terminar de amarrar toda la escena, ¿verdad? De como la autodestrucción. Y últimamente en algunas piezas lo estoy retomando. Me gusta un poco como este juego semántico de texto e imagen. Ujú, En algunas piezas siento como que es un recurso que termina de complementar muy bien. En este caso, con esta pieza, también fue como parte del enojo que tenía, ¿no? De estos espacios derrumbados, ¿no? Que a veces vos ves en ciudades como en sectores más, por ejemplo, vos te vas a San José y ves sectores como un poco más alejados, más rurales, más abandonados, y ves un montón de edificios derrumbados que dicen se vende, que están inhabitables, ¿verdad? Entonces era claro. como pensando en esto mismo de espacios que son inhabitables, que están Ujú. destruidos, ¿verdad? Sí, como la misma dinámica de la ciudad. De hecho, la primera persona del salón con la que conversé para hacer este ejercicio fue José Pablo Ureña. Y la Ah, claro. pieza de José Pablo Ureña es un banquito, que él me dice, es un banquito como de chancero, que se está yendo de la ciudad después de una jornada muy pesada. Entonces yo le decía, claro, porque la misma dinámica de la ciudad como que expulsa, ¿verdad? No solo gente, sino como que los mismos edificios, como que ya no quieren estar ahí, los mismos edificios son expulsados. El entendido que tiene José Pablo de la ciudad es muy particular y bueno, íbamos a hacer un ejercicio que ya empezamos a hablar de tus piezas y a mí se me olvidó porque Mm. yo lo tenía pensado para que Ah, fuera sí, sí, lo sí, sí, último, sí, pero vos me dijiste cierto, ahora, bueno, no, hagámoslo de primero para empezar con eso. sí, cierto. Evidentemente, tu pieza del salón la pensaste como una pieza individual específicamente para el salón, no es esa de la foto, esa foto solo es ilustrativa, ahorita vamos a pasar a tu pieza, pero yo te hacía una pregunta y te decía, si vos pudieras construir un hilo narrativo, un tema que unifique tal vez no todas las piezas del salón, porque eso es muy complejo, sino una mayoría o que represente un poco qué se está tratando de expresar y comunicar en el salón, ¿cuál sería? ¿O cuáles temas serían? ¿Cuáles temas sombrilla? Entonces, bueno, hagamos ese ejercicio y ya seguimos profundizando con tu pieza del salón. Sí, ahora como me mencionas esa pregunta me encantó porque de hecho el día del salón, después conversando con algunos colegas, compas que también habían expuesto, tuvimos esa misma conversación y yo lo que les decía es que yo veo que predomina muchísimo el tema de la identidad, Mm, lo identitario, ¿verdad? Ya sea desde la identidad política, la identidad sexual, la identidad de género, digamos como el tema per se de cómo se identifican las personas veo que predominan muchísimas piezas, en ok. muchísimas. Y yo creo que, claro, tiene todo el sentido del mundo porque ha sido un cuestionamiento que los seres humanos hemos tenido por siglos, ¿no? Las crisis de identidad, la introspección, el cómo uno se ve en sociedad, cómo se percibe, qué posturas adoptar. Yo creo que tener como esas reflexiones individuales es muy saludable. Eh, Mm, yo soy de la idea de que algunos individualismos sí son importantes hasta cierto punto. Yo defiendo eso. Yo creo que no todo siempre tiene que ser colectivo.
porque cuando las personas tienen espacios individuales para entenderse a sí mismas y tener como estos espacios de autorreflexión, cuando logran tener esos momentos, son mejores en sociedad, ¿no? O sea, Ujú. la gente creo que es más adecuada para interactuar con más personas cuando se entienden, intentan entenderse a sí mismas. Y eso es muy saludable también. Entonces, yo vi mucho eso, diferentes puntos culturales también, no sé, el tema de cómo se autoperciben las personas es muy importante. Sus posturas políticas, mucho sobre política, en fin, pero la identidad creo que es un tema que predomina muchísimo. Ok, y a nivel de propuesta temática y de propuesta pictórica, esta es la pieza, ¿verdad? Nos explicabas ahora con liturgia cómo haces Sí. esta resemantización desde tus primeras expresiones, que era Ujú. como el reentender y reinterpretar elementos propios de la formación católica que es tan fuerte en el país y que alguna gente la vive en un primer plano, ¿verdad? O ahí en un rol activo, como lo que nos compartías Claro. ahora, pero hay elementos que en medio de que son parte del ritual, son elementos que en nuestra historia de vida tenemos que plantearnos, que cuestionarnos, que reconfigurarlos o no, ¿verdad? También son procesos como más internos que se respetan, pero también la forma en que abordas esta pintura Ujú. tiene componentes en su diseño que hablan de esa misma búsqueda identitaria Claro. desde un elemento axial en la práctica católica, ¿verdad? Que Ujú. es el bautismo. Entonces, bueno, desde esas lecturas y desde la configuración de la identidad que estás diciendo, que hay búsquedas de identidad de lo político, desde el género, desde la cuestión de una diversidad sexual o desde la cuestión de una postura anti algún tema o evidenciando otro, esta en particular diciéndome además que es individual, o sea, que no responde a una serie. Es coherente con lo que estás diciendo de esos espacios de configuración personal. Pero bueno, contanos de Pila Bautismal, que es la pieza que está ahorita en el Museo de Arte Costarricense. Sí. Bueno, yo no uso como, más como para aclarar, yo todas esas apropiaciones que uso de lo religioso lo hago porque creo que a nivel es muy rico a nivel, para traducir a nivel de lenguaje visual. Son símbolos muy ricos con los cuales uno puede jugar para abordar diferentes cosas. Y claro, al tener toda esta imaginario visual tan fuerte en mí, pues se me hace como, no fácil, tener como estos signos para pila bautismal. Como te decía ahora, es una pieza que pensé específicamente para el salón. El año pasado estaba como metido en demasiados proyectos y estaba en un momento en el cual estaba pasando por una especie de crisis vocacional, tal vez, porque claro, el ejercicio artístico puede llegar a ser pues bastante abrumador a veces, ¿verdad? El tema de la autogestión, el tema de lo que implica el seguir en la resistencia dedicándose al sector artístico, que ya sector puro artístico. Entonces, claro, hay momentos en los cuales, como todo ser humano, uno dice, ¿en qué momento me metí en eso? Y te lo digo así de la forma más honesta posible, porque es parte de, ¿verdad? Uno dice, ¿en qué momento decidí irme por acá? ¿Será lo correcto? ¿Estaré haciéndolo bien? No sé, como un montón de pensamientos intrusivos que que te pueden llegar a invadir la cabeza. Pero al mismo tiempo yo decía, es que no me imagino haciendo otra cosa. Eso es lo que necesito hacer. Entonces es como esta lucha interna entre dos posturas. Y bueno, yo soy una persona muy ritualista, me gusta muchísimo, soy súper ritualista, entonces después de cada jornada de trabajo tengo un ritual muy importante que es lavarme las manos, de hecho ese lavatorio es un poco como acá, que es este que toca, después de que termino de pintar me lavo las manos y no sé, como me gusta como hacer siempre, y ya cada vez que lo conversamos siempre te lo digo, me gusta mucho hacer como ejercicios de omnisciencia y como de ver lo que está pasando como desde afuera, como verdad, como ver el momento. Y cuando me estoy lavando las manos después de pintar, veo, por ejemplo, cuánta pintura gasté, cuántos pinceles tengo que lavar, qué tan manchado quedó el lavatorio, porque entonces para mí es como una forma de medir, ok, esto trabajé hoy, esto avancé esta vez. Entonces, en ese mismo acto, de estarme como lavando las manos y quitarme la pintura, para mí ese es muy simbólico, es como estarme como bautizando de nuevo. Entonces, es como estar decidiendo.
cada día seguir pintando. Entonces, para mí es el seguirme bautizando a mí mismo con esta idea de, ok, yo soy pintor y cada día decido seguir en esa práctica y en esa forma de resistencia. Pero que también me genera cierta presión, también me genera cierto dolor, pero al mismo tiempo me genera un gran amor, ¿verdad? Entonces, desde ahí viene esta idea de pila bautismal. Porque claro, el lavatorio, la pila es un elemento que a pesar de que yo lo lavo, el ritmo de trabajo que a veces tengo hace que siga sucio siempre. Entonces te digo, es como una forma en la cual yo mido la cantidad de trabajo que he usado. A veces inclusive yo mido cuánto pinté dependiendo cuánto aguarrás me queda. Porque si yo compré un galón de aguarrás y yo sé que ya por menos de la mitad, quiere decir que he estado pintando mucho, porque he tenido que lavar muchos pinceles, he tenido que lavar muchas cosas, que casi todo lo pinto con óleo. Entonces es un poco como jugar con esta idea, ¿no? Del rito y lo que para mí representa a nivel artístico. Entonces, claro, también con los años me he dado cuenta de que mi pintura es sumamente emocional. Antes yo me negaba a eso, yo decía que no, que mi pintura no era así, pero con los últimos trabajos que he venido haciendo, que me he dado como el permiso de ser un poco más introspectivo, me he dado cuenta que sí, que mi pintura es súper emocional y hacer esta pieza fue un reto porque es el primer autorretrato que hago también. Nunca había hecho un autorretrato, había hecho autorretratos, digamos, para ejercicios académicos, ¿verdad? De dibujo, que es como parte de de las exigencias académicas, pero nunca había hecho un autorretrato pensándolo como una pieza final. Entonces, también está como este ejercicio muy introspectivo de estarte viendo y tener como esa confrontación desde cómo uno cree, ¿verdad? Como la imagen que uno cree que tiene y la imagen fija que te da una imagen, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro choque. Entonces, para mí fue complicado terminar la pieza. A mí no me, yo decía, es que, no sé, por ejemplo, esa pieza estuvo meses volteada atrás ahí porque me costaba mucho terminarla. Había algo ahí que me impedía como estarla viendo, no sé. Creo que la pieza, para mí el valor que tiene es más desde esa como confrontación conmigo mismo, como el decidir seguir haciendo eso y el por qué y qué valor tiene para mí. Entonces, es desde ahí donde viene esa pieza. No, y ahora que hablabas de estos ejercicios omniscientes y de como de volver a la realidad y volver a reconectar a través de y de los objetos tangibles, yo creo que si en Ah, tu trabajo estás como abrazando que es así de emotivo y que es así de profundo como en esos sentires, la materialidad, ¿verdad? Lo tangible es una manera de reconectar con el mismo entorno, porque tal vez para alguien que no hace arte, como que el mismo ejercicio de abstraerse trabajando y haciendo la mancha, que no solo implica un reto intelectual, sino también implica que nos estamos depositando emocionalmente. El volver a conectar a través de lo físico, de lo sensorial, es un gran ejercicio. A mí me llama la atención y te decía ahora que a nivel ajá, de elementos hay un elemento particular, a mí esa sombra proyectada angulosa que está sobre la cara, que te está segmentando ujú, la cara, me parece que ilustra un poco como ese sentir de quiero negar la pintura, quiero negar esta como cuestión esencial, pero quiero abrazar la luz, ¿verdad? No es casual que la mitad de la cara esté en luz y que sean los ojos, claro, que es una de las herramientas más poderosas que tenés. De hecho, creo que una forma de escribir tu trabajo es como un observador. Sos un observador. O sea, al final tu obra se podría enmarcar mucho en ese ejercicio de la observación. ¿Qué observación? Bueno, de muchas temáticas, pero esa observación de qué es lo que me estoy cuestionando, cuál es la identidad, cuáles son los problemas que reconozco en el entorno, sea el entorno urbano, o sea el entorno más inmediato, más íntimo, más familiar, pasan a través no solo de un ejercicio de mirada, sino de un autorreconocerte. Pero si has hecho muchos ejercicios de reconocer entornos y reconocer dinámicas en espacios específicos. Pero tal vez esa mirada tuya es como una autenticación, ¿verdad? Decir, claro, mi mirada, esa mirada en la que me bautizo, es la mirada que analiza todo esto. ujú, Y es muy complejo volver a ver tu mirada, porque si sos el omnisciente, ¿dónde depositas tu mirada? ¿Dónde sí, está? ¿Verdad? sí, Entonces, sí, sí, el sí. mismo trabajo te cuestiona. Sí, 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 exacto. Y esa sombra particular dentro de, digamos, porque claro, a cada vez yo dejarme ser como un poco más emocional en las piezas, dejo también ser un poco más intuitivo y me dejo ser también muy irracional en muchas cosas. Yo creo que
uno a veces está como muy obsesionado con que todo esté muy bien calzado, con que todo tenga un sentido, y hay muchas cosas, habría mucho que dar también. Eh, es importante también darle espacio a esas cosas, a esos elementos. Y en esa pieza, esa sombra, ¿verdad? Que está sobre mi mejilla, era una pintura, digamos, en donde acomodé la luz, pasaba a través de una pintura, entonces para mí tenía como más peso de sentir como que tengo una pintura que me va a caer encima. Entonces era como, por eso te digo, el peso de esa pieza está en eso, en aceptar decidir seguir en este camino, que claro, para muchas personas el oficio artístico está muy romantizado. Las personas tal vez que lo ven desde afuera dicen, ay, qué lindo el arte, pintar, debe ser como muy terapéutico siempre, muy, como me decías ahora, ¿verdad? Muy lindo. Y no siempre. O sea, el ejercicio artístico a veces te las trae, no solamente tal vez a veces por temas de recursos, sino también a nivel anímico, emocional. Hay momentos muy duros que los artistas pasamos que no siempre se comparten, ¿verdad? Sí, en este compartir, en este café con mi amigo psiquiatra, él me decía, de esta primera pieza, él decía, es que el encierro y la claustrofobia que siento es muy fuerte. Y de hecho hablábamos que en esta pieza del salón, él me decía, y en esta que ni se diga la claustrofobia, ahí está encerrado. Yo no sabía que la sombra proyectada era de un lienzo, pero es un espacio como recluyente, que te encierra. O sea, estás como encerrado, a pesar de que estás en el ritual Claro. simbólico de Sí, la sí, sí. pila bautismal, ¿verdad? Entonces él me hablaba, Ujú, me decía, no sé por qué en esta siento como esa claustrofobia. ujú. Yo lo que le expliqué, lo que le logré como más o menos decir es, bueno, es que las piezas son un primerísimo plano, excepto una. Y él me decía, ¿y qué? ¿Como un plano? Yo le decía, sí, claro, si vos entendés la pintura como un escenario, hay un plano más cercano, hay un plano intermedio y hay un plano más lejano. Tanto esta del matadero, no, los personajes no están lejos, ¿verdad? Ujú. Que de alguna Sí, manera te lo claro. comentaba en Bitácora, ¿verdad? En Bitácora uno sentía que podía estar en la mesa compartiendo con tus familiares. Bueno, en este caso, en el matadero, uno siente que ya lo van a golpear, que ya lo van a matar. Sí, 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 exacto. Ujú. ¿Verdad? En esta pieza yo siento que yo te podría perfectamente estirar el brazo y cerrar el tubo o abrírtelo. Sí, Hay una sí. vinculación directa con el espectador y eso le da mucha fuerza. Pero él me decía, Ujú. pero es que es muy claustrofóbico, no hay como un solo espacio, no hay un solo campo para salirse, fue la frase que él me usó. Cuando él me Ujú. dice para salirse, fue muy como impactante el pensar, bueno, ¿salirse de qué? Del propio espacio. Digamos, no sé si recordás que yo siempre te digo que a mí me gusta mucho buscarle como el doble significado a los elementos. Uh -huh, Y parte, de hecho, del texto de esta pieza, yo abordo un poco eso. Digamos, los artistas pasamos demasiado tiempo en los espacios donde creamos, en el taller, en el estudio, como quieran llamarle. Pasamos uh -huh, demasiadas horas ahí. Entonces, es un espacio en el cual, si bien plasmamos nuestras ideas y tenemos como esos momentos de gratificación muy grandes, también se puede convertir en un espacio en el cual estás encerrado, ajá. ¿verdad? Entonces, creo que es como un poco, yo lo veo así, hay momentos en los cuales sí, aquí paso la mayor parte de mi tiempo y exploro mis ideas y mi creatividad, pero también a veces siento que me va a caer encima. Ajá, que te va a aplastar, sí. Y bueno, me habías solicitado que pusiera, este fue la exposición que ya nos Ajá, hablaste, de liturgia, pero sí. cuando yo hice como el material y preparé qué era lo que íbamos a ilustrar para hablar, yo solo había incluido estas dos exposiciones. Tal vez porque a nivel personal, y volvemos como a cómo se configura uno algunas ideas y cómo las va creando y alimentando, yo conocí tu trabajo a través de la Bitácora del Sueño Eterno y, Ujú. bueno, recientemente que expusiste en la Galería Matices, en el Country Club, pero vos me decías que esta exposición es una exposición que te sentís identificado con y que solés volver a revisar, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta exposición? ¿Qué pasó con este tema? Entonces, bueno, no sé si de esa revisión o como esa identificación que tenés con liturgia, ¿quieres comentarnos algo más de los elementos, tal vez que estés revisando últimamente o que estás viendo Sí, últimamente yo, para darle forma? ujú. Uh -huh. Sí, yo creo que a veces uno es cíclico con lo que te decía ahora, a veces uno es cíclico con los temas y liturgia sigue teniendo un peso importante para mí porque primero creo que es como una especie de autorretrato simbólico, no mimético, a diferencia de este, ¿verdad? Muy fuerte para mí porque fue como las bases sobre las cuales empecé a intentar desarrollar
una identidad artística, digamos, un lenguaje, que eso es muy complicado de empezar a hacer, eso es un trabajo de años, desarrollar un lenguaje artístico. Y liturgia fue como mi primer bebé en ese aspecto. Y a pesar digamos, y de inclusive ahora diría como que ella misma me inspira o me guía en algunos caminos que quiero tomar. Por ejemplo, después de la expo que estás diciendo que está en el Country Club, que es Dreamland, que Dreamland viene un poco, digo, yo creo que uno, digamos, yo veo la investigación artística como un hilo en el cual uno va jalando y te va llevando a ciertos temas y de un tema a otro y así uno va. Liturgia me llevó a la parte de la lectura y del análisis de mi contexto más inmediato. Bitácora, digamos, liturgia me llevó de Bitácora a eso. Bitácora fue como ese análisis más profundo del contexto inmediato, que fue como toda esta reflexión sobre la vejez y la experiencia con mi abuela, ¿verdad? Y de Bitácora, toda esta reflexión sobre el sueño, sobre los simbolismos de los drapeados, de las sábanas, que es como este elemento que yo te mencionaba en la entrevista a la UNED, que es un elemento que está asociado al descanso y al confort, pero yo también lo veo como algo que te puede sofocar y te puede aplastar también, porque una sábana muy grande, muy caliente, te ahoga, te da calor, ¿verdad? Pero también es algo que se supone que es para descansar, ¿verdad? Entonces de Bitácora brinqué a Dreamland porque me quedé con esta idea de, ok, cómo yo entiendo el dormir, y también quería como pintar más telas, como un poco este capricho técnico, pero también Ujú, ocupaba tener un poco un descanso anímico de todo esto, porque claro, claro. estas temáticas son pesadas, digamos, llevarlos a nivel anímico. Tú sabes, eso tiene como que hacer balances y llegó un punto en el cual nada más quería como volver a sentir ese disfrute por pintar sin tener como una presión extrema a nivel emocional. Entonces, llegué a Dreamland como una forma en la cual, ok, dije, ok, quiero como descansar un poco, experimentar un poco más del color, darle un poco más de espacio también a la sin razón, sin pesar tanto las imágenes, quiero jugar con los elementos y darme como ese chance de que la creatividad juegue con diferentes elementos para luego retomar otros proyectos un poco más descansado. Y de ahí entonces estoy brincando otra vez a un proyecto que empecé y que dejé inconcluso, que lo interesante es que fue como paralelo a Dreamland un poco, como entre un paso entre esas dos, que de hecho la pila bautismal también es un poco desde de ese brinco, por eso un poco también es como el juego con el color, que de hecho tiene algunos rezagos de liturgia que yo sentí como que pude haber profundizado un poco más o haber llevado a otros espacios, que es Letanía al Transeúnte, que es de algunas de las piezas de las que te compartí, que vamos a ver ahora, porque creo que a veces es rico retomar temáticas ya con una mirada un poco más fresca, desde otro contexto, después de haber tenido un periodo de reflexión, de descanso también, y de Ujú, haberme dado chance de probar cosas diferentes, que lo hice un poco en Dreamland. Entonces ahora, como decíamos ahora, ¿no? Como que tenemos estas conversaciones un poco locas de cómo uno escucha la pintura también y cómo la pintura te va diciendo qué necesidades tiene uno también, que a veces gente que no es pintora o artistas lo escuchan a uno y sienten como que uno está un poco loco, pero a veces uno la pintura le va diciendo por qué caminos yo tomar. Y ahorita me está pasando un poco eso. Siento como que después de haber tenido este periodo tan colorista, tan positivo, si se quiere también, necesito entrar un poco otra vez en estas aristas, un poco en lo político, un poco en estos temas por una necesidad también social. ujú. Sí, y yo creo que el ejercicio en sí del color es un ejercicio válido, porque alguien podría pensar, bueno, Ujú, no, pero tal vez como esta exigencia de un rol asignado, ¿verdad? Como el rol asignado de el artista siempre tiene que ser profundo, siempre tiene que ser existencial. No, 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 suave. Vamos a sí, sí, ver, exacto. hay una psique, hay un sentir, hay un Ujú, corazón, ¿verdad? Hace un rato, antes de empezar a grabar, te decía que una conclusión mía es el proceder desde este corazón, ¿verdad? Desde este corazón más abierto, pero también hay que cuidarlo, ¿verdad? Y también hay que cuidar como esa vida interior donde no ujú, todo puede ser el poner la luz sobre estas dinámicas que son pesadas ya de por sí. Entonces, ujú. me decías, y creo que es algo que compartimos, que también nadas, y yo te decía, bueno, pero es que también el Ajá. nadar es un Ujú, cuidado del cuerpo, y en ese cuidado del cuerpo hay un reencuentro. Y la analogía que te decía, que al menos encuentro yo desde la visión de alguien que pinta y que ha nadado también, es que creo que Dreamland, para la gente que nada, sabe que cuando uno ha hecho una serie muy larga o está haciendo distancias, tiene que parar en algún momento y hacer algo que se le dice burbujas, que ajá. burbujas Sí, sí, básicamente sí. es hundirse en la piscina y agarrar Exacto. aire. Yo siento que Dreamland es un poco eso,
Es como Sí, relajar sí, esos pulmones agitados, tensos, volver a agarrar aire y no es como porque uno necesariamente se esté ahogando, pero es como poder relajar para seguir nadando. O sea, cuando uno ve sí, a una persona haciendo burbujas, no es porque le guste botar el aire debajo de la piscina, no, no, es para relajar y para seguir nadando, ¿verdad? En el sí, caso de la exacto. pintura, para seguir produciendo. Y bueno, nos encontramos con este que se llama Un día en Sodoma y yo agradezco montones y te lo voy a reconocer que las pinturas las envíes en alta calidad, porque como yo no había visto los títulos ni las medidas, ya Ujú, después hasta montando el material, no había visto el detalle de papel. ujú, sí, Cuando ya lo pongo, yo digo, ah, claro, hay un montón de texturas que yo decía, por ejemplo, en esta veía como el vidrio del carro y yo como decía, Jesús, corrugado. no, 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 lo que pensé fue, Jesús le puso una bolsa canguro ahí, o sea, ¿qué es eso? Le pegó una bolsa y claro, lo estaba hablando con mi amigo psiquiatra y me decía, ¿cómo una bolsa? ¿Dónde estás viendo vos una bolsa? Y entonces ya le digo yo, no sé, Ajá, pero, y le digo yo, es que creo que eso no es un lienzo. Ya después hago las fichas técnicas y yo, claro, es que está trabajando con papel. Pero bueno, ajá, contanos de esta, de Un día en Sodoma, que sí. es del año pasado. Sí, estas Tío Sodoma es de este proyecto que te dije como que hice un paréntesis el año pasado, empecé a trabajar que se llama Letanía del Transeúnte. Ujú. Igual siempre desde la parte religiosa, creo que me gusta mucho, es que me gusta mucho conceptualizar desde ahí. Siento que a nivel del lenguaje, también creo que es un poco como mi parte rebelde. Me gusta a veces como un poco el concepto de blasfemia también, no sé, me gusta mucho como jugar con esas aristas. Y Le tenía el transeúnte es una serie que aborda el tema de la violencia en el espacio urbano, digamos. Por mi trabajo también voy mucho a San José Centro y digamos, yo estoy en San Isidro Heredia y la parada de San Isidro Heredia está por la zona de la zona roja, todo lo que es la parte de Museo de los Niños, ¿verdad? Que son como zonas pues bastante peligrosas ¿verdad? Y el año pasado, aparte, hubo un momento de entre, no todavía, pero digamos, en octubre, noviembre, en el cual fueron meses increíblemente violentos, ¿no? Los asesinatos subieron de forma exponencial, los asaltos, inclusive yo sufrí de 3 asaltos terribles en San José. Entonces, todo ese tema de la inseguridad la veía de primera mano y uno sobre todo como yo que sé, en un horario de 5 de la tarde, que es como la mayoría de personas salimos de trabajar, entonces zonas de transporte público, por lo menos era mi lectura, yo sentía como esta angustia colectiva de que el espacio urbano se convertía casi como en un no lugar, ¿no? Porque la gente ni siquiera veía que había su alrededor, iban como en una especie de que no me pase nada, que no me pase nada, que se convierte en una especie casi como de oración, ¿verdad? Casi como de esa cosa casi paranoica, ¿no? De que algo me va a pasar. Que claro, eso desgasta mucho a nivel emocional. Mis abuelos son súper religiosos, ellos rezan todos los días. Para mí era muy llamativo cuando llegaban a la parte de las letanías. O sea, como Ujú, todas esas diferentes frases que se repetían y se repetían y se repetían siempre han sido muy llamativas, ¿verdad? Arca de la Alianza, Estrella de la Mañana, Auxilio de ujú, los Pecados. Era muy llamativo. Y me puse a investigar un poco para qué eran o de dónde venían. Y me encontré con que son oraciones, bueno, existen varios tipos, pero el principio, como digamos, lo principal del sentido de la oración es porque es una oración que es para pedir ayuda, ujú, es de súplica. Entonces, de ahí nace la idea de letanía al transeúnte, es como la ayuda continua que tienen los transeúntes en su trayecto. Porque mm, claro, este sentir de ir casi que, ¿verdad? Con este mantra de que no me pase nada, que no me asalten, que no me roben, que, ¿verdad? Se convierte en esa oración, en esa letanía inconsciente, ¿verdad? ujú, Entonces, de ahí es donde viene eso. Entonces, lo que hago es que me apropio igual de algunas de esas letanías, las modifico un poco, inclusive algunos pasajes bíblicos para hablar de estas escenas. mm, Entonces, en este espacio urbano, todas estas cosas. Me gusta mucho esta connotación de sodomía o de sodomita, que a las personas que somos de la comunidad LGBT siempre se nos ha usado de forma peyorativa, inclusive la propia iglesia. ujú, Entonces, para mí es un poco como inclusive apropiarme de esta palabra y llevarla a un lugar un poco, inclusive un poco sarcástico. ujú, Entonces, lo que hice es que en esta escena que hay diferentes movimientos violentos, ¿verdad? Y un poco, entonces, para de forma un poco tal vez exagerada, llevar todos esos elementos y abordarlos desde esa idea de sodomía, de una connotación peyorativa, ¿verdad? Que la veo mucho en el espacio urbano, porque claro, sobre todo en áreas de Josefina, donde es como más peligroso, pues ves esas diferentes escenas. O sea, yo recuerdo un día que estaba esperando el bus
que el bus no llegaba por temas de tráfico. Recuerdo que hubo un mismo espacio, que eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como un mismo espacio pueden llegar a pasar tantísimas cosas. Estamos haciendo fila todas las personas que estamos esperando el bus y en ese mismo trayecto, que no eran ni 200 metros, una persona en situación de calle nos quería violentar a todos los que estamos haciendo, esperando el bus, nos quería asaltar, otras personas estaban consumiendo sustancias en otra esquina, ¿verdad? Con una cuchara así de forma súper, eh, ¿verdad? De forma muy explícita. Es decir, estaban al mismo tiempo convergiendo diferentes situaciones que yo decía, ok, en un mismo espacio están Ujú. de grupo, de este grupo, en las cuales también todos estos elementos convergen y me sirven para hablar de lo que quiero llevar al foco, ¿no? Que es lo que hablamos ahora. Sí, y ahí otra vez yo creo que Jesús, el rol del observador, eh, pero también si tuviste los asaltos, no es solo el rol del observador alejado de la realidad, ¿verdad? Sino es el que observa y a la vez tiene la vivencia, encarna la vivencia, ¿verdad? Claro, Que también sí, la sí, letanía la estás haciendo vos. O sea, ya claro. ahí lo llevas a otro nivel, no solo, ¿verdad? Porque toda la documentación de Bitácora fue una documentación profunda porque estabas en el lugar vinculado como en el acompañamiento, ¿verdad? Cuando Ujú. haces bitácora, te estás acompañando vos, pero yo siento que con las letanías, vos las estás diciendo. O sea, las Ujú. letanías las tuviste que decir en algún momento. Esa idea de que no me asalten, que no me digan nada, de que no me Claro, hagan nada, que no me pase nada. Y valga el claro, lapsus, ¿verdad? Valga el lapsus que no me digan nada, porque yo creo que esa es la que yo uso. Si yo estoy en un lugar expuesto, lo que yo empiezo a pedir es que no me digan nada. ¿Por qué? Porque en claro. ese acercarse es donde empieza de la violencia. O sea, te acercan diciendo una cosa y te van llevando y cuando te das cuenta ya estás asaltado o te golpearon. Así fue como me pasó, o sea, llegó un tipo con, dizque con el cuento de pedirme la hora y yo, puf, ¿verdad? Me fui de pollo y cuando me di cuenta me tenía un picayelo en el estómago y el otro me tenía agarrado el cuello, Ajá, ¿verdad? Y me quitaron el celular. Otra vez me pasó similar, entonces, em, por eso te digo que entonces uno llega a ver los espacios que deberían de ser de tránsito colectivo, que deberían de ajá. ser seguros, los ves ya como un no lugar, porque estás deseando salir de ahí, no quieres Claro. estar ahí, Y ¿verdad? ves, ahí hablando de ese análisis que hacíamos con mi amigo Alejandro Barquero, el médico psiquiatra, él me decía, y en esta, yo ahí no quisiera estar, esa fue la frase de él, así literal, en esta, yo no quisiera estar, y lo que es más complicado de esta es que ni siquiera veo una posibilidad de salida. Y eso me parece muy fuerte. O sea, me parece muy pesado que el análisis de él sea, primero, no quiero estar ahí, evidentemente, no es un lugar que dé una cálida bienvenida a nadie, pero además no veo una posible salida. Me decía, es que ahí no hay por dónde salir. Y entonces yo Sí, le además decía, porque claro, atrás está como este ajá, el portón, portón. ¿verdad? Que da como... Porque yo decía, chica, ¿cómo es posible que ni siquiera para ir a trabajar puedo ir tranquilo? Porque entonces yo después te quedé con una ansiedad que yo recuerdo que yo cuando me iba acercando a la parada de bus, yo ya me ponía un temblor y me guardaba dinero en las medias porque ya sentía que me iban a robar otra vez el teléfono y inclusive hasta el día de hoy yo me topo personas similares a los que me asaltaron y yo me pongo un temblor, me pongo nervioso Claro. porque ya siento que va a volver a pasar. Entonces, digamos como que se genera una especie de estrés postraumático, ¿verdad? Que ya no disfrutas de estar en los espacios y mucha gente ahorita le está pasando ya. Muchas personas la piensan para salir a ciertos lugares de noche, porque y ya es un riesgo mayor. Entonces es un sentir colectivo que cada vez está agarrando más fuerza. Claro, es que más que sentir es una realidad social dañada. O sea, no se puede Sí, decir de sí, otra sí. manera. Exacto. Socialmente hay un daño en el tejido social a través de la violencia. O sea, no hay Sí, manera de taparlo. El tejido social se resquebraja cuando la violencia es una manera de conducirse y la gente que no aboga por la violencia o que no recurre a la violencia como un instrumental de sobrevivencia están expuestos a. Por eso sí, creo que exacto. esa idea de la no salida, ¿verdad? Ese portón, ese encierro, es tan precisa. No hay forma de salirse. Sí, y de contrastes, porque por ejemplo, yo recuerdo que ese mismo día, bueno, días después, yo iba viendo el teléfono en el bus y hay una página que a mí me molesta mucho que hace como una exposición bastante romántica y falsa de San José, ¿verdad? Que solamente enseña las partes que le gustaría enseñar de San José y yo decía, ¿por qué no enseñan aquí por donde estoy yo, que es por la Bella Mansión, que es donde está la parada de los buses de San Isidro?
Eso no lo enseñan. Enseñan ciertas partes de Amón, ciertas partes de Escalante, ciertas partes de Nunciatura, pero no enseñan estos otros sectores. Es Ujú, una realidad. Y de hecho vos te metes a esa página y la mayoría de comentarios hacen ese reclamo. Mae, mentira que usted puede salir a San José a la hora que usted quiera y sentirse libre de visitar los espacios. Eso es mentira. ujú, ujú. Sí, ahí es un poco como la negación, ¿verdad? O sea, como Ujú. el tener como una nostalgia de algo que fue, que ya no es, ¿verdad? Como un poco negando la realidad tal cual, porque la realidad tal cual es dolorosa, Ujú. ¿verdad? Entonces, claro, uno ve esta pintura y uno dice, bueno, pero no es así como que hayan carros ardiendo y gente así. No, sí, realmente la realidad y las cuotas de violencia a las que estamos llegando son así. Sí. Estas son las cuotas de violencia que tenemos. Yo creo que el poder de construir y reelaborar, porque vos hablabas que el tema de la identidad es un tema presente, Ujú. conversando también de cuál es la temática como hilo conductor, alguna gente me ha dicho es la violencia. En el salón, Sí. el hilo conductor Bien, de muchas obras es la violencia. Y sí, uno lo puede ver, hay piezas que hablan de la violencia, bastante, bastantes. claro. Ujú. Sí, y es parte de todo eso, porque claro, es decir, entidades per se ya después conlleva el sufrir violencia en distintos sectores. ¿Verdad? Entonces se podría decirse como que termina siendo una especie de consecuencia Ajá. de tener cierta identidad. Sí, claro, o sea, sí, la construcción de una identidad propia y el refugiarse en ya implicaría que sos sujeto como muy preclive a recibir esa violencia, o sea, como que esas Claro, cuotas de violencia se te depositen, que no necesariamente hablaría de esta cuestión embelesada, de que, ¿verdad? Las áreas en San José son hermosísimas y lo decías ahora en Matadero, pero nos estamos matando. sí, sí, exactamente. Sí. O sea, y es de contrastes, por ejemplo. eh, De hecho, es interesante. Recuerdo cuando estábamos en entrevista con la UNED que hablamos un poco de cómo, digamos, del por qué exponer en ciertos espacios. Y yo te decía que, claro, es muy importante sacar el arte un poco del Valle Central, pero también a veces uno como pintor expone donde se le dan oportunidades de exponer. Y cuando yo Ujú. monté la exposición en el country, yo decía, me llamaba mucho la atención porque decía, puchica, ¿cómo es posible que en una misma ciudad estoy teniendo contrastes tan fuertes? Ah, claro. Que claro, yo iba a montar la exposición al country y bajaba en bus hasta cruzando todo San José, llegar a a la zona roja donde están las paradas de mi bus y decía, qué increíble los contrastes tan marcados que estoy viviendo y que un país tiene, que donde antes románticamente se decía que aquí no existía clase, digamos, que las clases sociales no se veían marcadas, ahora es mentira, ahora cada vez se están viendo más marcadas. Yo estoy muy preocupado porque cada vez veo más personas en situación de calle. Sobre todo, por ejemplo, en Heredia, que en Heredia era extraño, sobre todo en Heredia Centro, ver personas en situación de calle cada vez es más común y ver edificios abandonados, lo cual también habla de una ruptura en la economía, porque cada vez menos personas pueden pagar locales y tener tiendas y tener negocios. Entonces, hay una fractura social, económica, multifactorial bastante grande que lleva a que exista cada vez más violencia también. Claro. Claro, y muy compleja. Y bueno, también esta cuestión del mito de la clase media, habría que revisar históricamente Ujú, qué tan real es o es más un constructo ujú, social, ¿verdad? claro. Porque, por ejemplo, uno se sienta a hablar con abuelos o con gente de 2 o 3 generaciones atrás y le dicen, no era que no hubieran clases altísimas, era, por Ujú, ejemplo, yo he trabajado con adultos mayores y les he dado clases a adultos mayores y me decían, profe, pero es que en realidad no era que no hubiera gente con mucho poder adquisitivo, pero por ejemplo, en la comunidad, a la escuela donde íbamos nosotros, iba el hijo del que tenía una fábrica o tenía capital. Íbamos al claro. mismo espacio, que ahí es donde uno tendría que analizar si son los espacios también los que han ido aislando y creando dinámicas donde uno tiene sitios con mucha acumulación de riqueza y por la misma dinámica social y socioeconómica, espacios donde lo que prima es la violencia y la sobrevivencia. ¿Qué Ujú, pasa? Que, por ejemplo, cuando los abuelos podían decir, claro, a la misma escuela pública íbamos los que íbamos de a pie descalzo y los hijos de presidentes o de empresarios y éramos amigos. Lo que se ve más bien son como estas burbujas donde se empiezan a aislar
y los focos tanto de pobreza, que además se vuelven un ciclo que se genera a sí mismo, ¿verdad? El ciclo de la pobreza, romperlo es muy complejo. Y por el otro lado, gente aislada también en su burbuja, donde el poder adquisitivo y también la misma riqueza se alimenta a sí misma, ¿verdad? Entonces también yo creo que uno tendría que cuestionarse, ahora que hablabas de identidades, qué tanto hay historias que nos han contado como una narrativa que responde más a un mito. Exacto, sí, 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 sí. ¿Verdad? Porque no sé, o sea, y también aquí ya hablamos nosotros desde un montón de ventajas que tenemos y desde un montón de Sí, posibilidades, claro. Ujú, ¿verdad? También eso sí, hay que decirlo. sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, y bueno, ahí tenés en esta, en ruinas de una casa de oro, un pura vida arriba. Hablando de, por eso me gustó que estaban haciendo con esa corrección, porque a eso iba también. Em, Ahora te decía al principio que, no sé, yo creo que a veces puedo hacer un poco arroz con mango con muchas ideas, pero es porque a mí cuesta mucho que me entre en la cabeza como tener extremistas, no sé, a veces a mí como que, para no irme muy así, digamos, ruinas de una casa de oro, igual partiendo de esto que te estaba explicando de las letanías, Casa de Oro es una letanía que es mariana, o sea, es dedicada a la Virgen María. Y lo que me interesaba en esta era un poco como esta idea que siempre nos dicen de la madre patria, de pura vida, de que Costa Rica es pura paz, de que aquí todo el mundo es bienvenido, de que vengan a turistear, es lindo, y no es siempre es así. Entonces, por eso agarré el nombre Casa de Oro y la destruí. Entonces, por eso le puse ruinas de una casa de oro, que es como esta cuna, por decirlo así, está en ruinas, está destruida. Entonces, este personaje, que es una niña que podemos decir que casi que es como una Virgen María, está en sus ruinas, está rodeada por estos. Me gusta mucho el cerdo, es un elemento que se repite mucho en varios trabajos míos, porque me gusta mucho como esta idea de que tiene, que se habla mucho en varias ideologías, sobre todo en la cristiana, que es la impureza. Tal vez también es como este animal al cual expulsaron demonios, es decir, es un animal que tiene muchísimas connotaciones negativas de impureza. Entonces me gusta mucho para, entonces es como esta Virgen rodeada de la Virgen María, digamos, rodeada de todos estos elementos destruidos, con los cuales en lugar de decir se vende, como teníamos en el matadero, ¿no? Que era parte de lo que quedaba del espacio, era como este grafiti de pura vida, ¿no? Entonces, sí, claro, es pura vida, pero lo que está pintado sobre algo que está derrumbado y destruido, ¿verdad? Entonces, de ahí hago este juego entre lo que estoy enseñando en la escena y con el nombre, ¿no? Las ruinas de esta casa de oro, que en realidad de oro no tiene nada, porque no es gloriosa, Claro, no es dorada, no es ideal, más bien es ujú, peligrosa, ¿verdad? claro. Y dentro, agregándole a esto, ¿verdad? Que es tu planteamiento conceptual, lo que hablaba con mi amigo es que de todas las piezas, interesantemente, la que menos claustrofobia genera es ese. Entonces él me preguntaba, él me decía, ¿por qué esta pieza es la que menos claustrofobia genera? Y yo le decía, porque yo creo que es donde los personajes están más lejos. Entonces él me decía, ah, Ujú. entonces como que hay una opción, decía él, de que podría acercarme o no. Y cuando lo hablas desde esta casa de oro destruida, de estas ruinas destruidas y pones el pura vida, si bien es cierto todo ese mito, ¿verdad? Del tico tuanis, pura vida, bonachón, ¿verdad? Que no mata una mosca, que es pacífico, que es hasta conservador de la naturaleza, que también eso entendemos que es un mito. El replantearnos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa ruina, yo creo que se vuelve una responsabilidad, ¿verdad? Porque él me decía, es que en esta pieza casi que tengo la opción de hacerme para atrás y no ir a ese espacio tan caótico. Eso me llamó mucho la atención. Él me decía, en este es en el único que siento que puedo Wow, escapar. interesante. Me llamó mucho la atención esas lecturas que hacía él que hace él en torno a eso, de si se siente muy encerrado o se siente más amplio. Me Sí, llama mucho la atención esos acercamientos. Porque son lecturas que digamos que no han sido intencionales per se. En algunas me interesa más ajá, como que el espacio tenga más protagonismo que otras. Por ejemplo, en esta, y claro, como hablo de ruinas, me interesa que la ruina per se tenga más protagonismo. Pero no lo había pensado desde ese acercamiento que está haciendo él. Entonces, inclusive a mí mismo como autor de las piezas me resignifica
Qué ¿verdad? bien, qué Un bien. montón de ideas y me hace verlas inclusive desde otro valor. Porque digamos, que estas piezas, a diferencia de las demás series, son acrílicos sobre papel. ¿Verdad? Entonces, era también un poco porque me interesaba esta idea como de, no sé, vos ves que Chepe está muy tapizado con papeles de publicidad y de eventos y de esto, entonces, no sé, quería un poco como emular esta idea de papeles que se pegan en postes y no sé, como que el papel, ahí yo quería como que el material tuviera otra relación, entonces quería jugar con la idea de papel y para mí era como importante tener ese acercamiento. Este, entonces era como rico, la experiencia con el material también era muy diferente, porque son piezas, no a la prima, porque no son óleos, digamos, pero el hecho de ser acrílicos me permitía como que fueran piezas de una sola sesión, como es una sola sesión de 3 4 horas. Porque para mí era como importante, al ser algo también como muy visceral del momento, te digo, con toda esa experiencia que tuve, era un momento de mucho enojo, entonces yo necesitaba que la imagen quedara en una sola sesión y quedara como con esta impronta un poco más expresiva. Porque de hecho, si ves, son acabados no tan pulidos en relación a otras series. Digamos, Le tenía Transunte tiene esta impronta un poco más expresiva en sus personajes, porque venía desde este lado también un poco más visceral. Sí, claro. Y te iba a preguntar, de esta simbología de los cerdos, si has leído Rebelión en la Granja, No, no lo he leído. léalo. Es un Voy a cuentito apuntarla una así, vez. Ajá, es un voy a cuentito apuntarla así, una te lo vez. lees en una tarde, es espeluznante. Ajá, ok. Busca Rebelión en la Granja, creo que ese es de George Orwell, me parece, Orwell. Y la figura del cerdo en Rebelión en la Granja tiene inclusive alcances políticos. Así te lo digo. Nada más Ok, revisarlo, ok, voy a buscarla. Sí, sí, porque sí, sí, sí. también a mí uno de los análisis que yo hacía de esto del cerdo es, claro, estos son los cerdos de Rebelión en la Granja. Ujú, Estos son los cerdos que están creando una ruina. claro. Y Ujú, ahí el que ha leído, las personas que han leído Rebelión en la Granja saben a lo que me refiero. Y también creo que el cuestionarnos los imaginarios está bien. O sea, es saludable el rol del artista ujú, de plantear estos cuestionamientos. Vieras cómo me llama la atención que me digas que estas lecturas te hacen ver tu obra también desde otras perspectivas. ujú. Básicamente, yo creo que ese es el rol que tienen exposiciones como estas. ¿Verdad? Hay un planteamiento de la realidad, hay un planteamiento de lo que el artista está viviendo, de lo que está visualizando y una exposición como el Salón Nacional, que está además decirle a la gente que vaya, que se acerque al Museo de Arte Costarricense, pero también creo que el poder enfrentarse a las piezas y hacer este ejercicio que hizo mi amigo psiquiatra es muy valioso porque Ujú, nosotros ni siquiera estábamos viendo los títulos ni los nombres, ujú, ¿verdad? claro, Estábamos sintiendo las piezas. Y también eso es algo que a pesar de que no se nos ha enseñado, tenemos el derecho a hacerlo. O sea, como costarricenses claro. uno va, ahí entra, hace el formulario ese de entrada nada más y puede entablar como esos diálogos con las piezas. Algunas piezas nos van a generar más cosas, otras nos van a generar menos, otras nos van a hablar mucho, ¿verdad? Pero el ejercicio de acercarse también es importante. Entonces, yo no tengo muy claro, Jesús, hasta cuándo va a estar el Salón Nacional. No estoy seguro, pero probablemente, yo calculo por experiencias anteriores que puede que esté más o menos por ahí hasta septiembre, Ok. pero no tengo el dato exacto, pero me imagino que hasta esas fechas va a estar. Ujú, ujú. Sí, e interesantemente, la primera persona con la que hablé, que fue José Pablo Ureña, que tiene como, él ha trabajado mucho esto de Urban Sketchers, que me decía él que toda su experiencia, toda la recopilación de imágenes que tiene dibujando la ciudad, lo han llevado a plantearse nuevas ideas de la ciudad. Y hablábamos de un artista polaco y bueno, como conversábamos un poco como estamos haciendo con tu trabajo, y fue muy curioso porque al final él me dijo, me has dicho ideas o me has dicho conceptos que yo no había pensado, que quiero Sí, ir a claro. pintar y que quiero ir a reflexionar. Claro, yo no había pensado todo eso que me decís del nivel de encierro, digamos, pero eso es rico como a veces uno se encierra tanto en los trabajos que hay muchas cosas que uno no ve, Ajá, que a uno se le escapan, que no están como, que no son racionales, no son ajá. conscientes. Y eso que vos me acabas de decir, que tu música te decía, me da un montón de pautas.
y me Ujú. termina inclusive de amarrar un montón de ideas. Claro. Y bueno, además de eso, a mí sí me gustaría invitar, si hay alguien, alguna persona que está participando en el salón, que yo estoy contactando a algunos y ya he hablado con alguna gente que está en esta muestra nacional, si quiere tener este espacio, ¿verdad? Las reglas son muy fáciles, es la pieza del salón y tres más para hacer este ejercicio que estamos haciendo, Jesús, porque yo creo que sí, está bien la participación, está bien ir al salón, está bien como Ujú. espectador conocer qué está pasando, pero yo creo que hay toda otra dimensión que es escuchar a la gente que ha producido las piezas. Y Sí, esa claro. dimensión no es tan accesible, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, porque inclusive, por ejemplo, ayer que tuvimos como este espacio Ujú, como que hubo una especie de visita guiada con los expositores, las personas, era muy interesante porque las que se acercaban, porque no todos se acercan también, a ver, siempre está como, ¿verdad? Esta timidez o ujú, a veces un poco como que no es tan fácil que la gente se acerque. Hacían ese ejercicio, ¿no? Que te preguntan de qué va la pieza, un poco como cómo es. Y a veces es rico ese ejercicio porque por lo menos ha sido mi experiencia, siempre las personas tienen una lectura completamente opuesta de la que a mí me interesaba que tuvieran. Y eso enriquece muchísimo porque entonces te das cuenta de que a veces estás diciendo más cosas de las que uno cree o estás diciendo otras, ¿no? Y tiene mucho que ver también con las propias experiencias que tiene la gente y por eso hace sus propias lecturas, ¿no? Porque depende mucho también de su propio contexto. claro. Y bueno, también algo que yo creo que es importante, me comentabas una experiencia con una mujer de Inglaterra, me decías, una inglesa, Ah, ajá, sí, 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 que exacto. hablaba de que el arte en Costa Rica tiene muchas actividades y están pasando muchas cuestiones, pero no hay tanta divulgación. Y conversábamos también un poco que dentro de la formación de la academia, a veces es como complejo entender esto de la promoción, de la autogestión, no es algo Sí, necesariamente claro. que se enseñe y uno va y se enfrenta a la calle, ¿verdad? Y te decía que es como esta Ujú. guerra de irse a enfrentar a la realidad. Pero bueno, hay medios, estos medios de redes sociales que bueno, básicamente el ejercicio de estas plataformas como YouTube y trabajar así, le dan una democratización a la obra de artistas. Entonces, bueno, yo te pregunté si podía poner tu Instagram, también lo voy a poner como en la descripción y agradecerte Jesús por el espacio, porque yo creo que ha sido muy generoso conmigo en este tiempo, ¿verdad? Desde que empezamos a conversar, casi que desde la casa Jiménez Sancho, el poder Sí, tener sí, este espacio ajá. con él y seguirte invitando. Yo me comprometí, te dije en algún momento, hay que darle seguimiento a tu trabajo y también creo que el poder acercarnos como artistas y compartir sin ningún miedo. O sea, yo creo que hay mucho que hablar, hay mucho que reflexionar y bueno, de verdad gracias por todo este rato. Ha sido, le decía hace un tiempo a Roberto Murillo que es muy enriquecedor hacerlo. Entonces, Sí, de mi gracias. parte, súper contento y agradecido con vos. Y no sé, ¿qué te pareció el rato? ¿Cómo te sentiste? No, y muy contento. Muchas gracias por el espacio porque te digo, siempre eh, verbalizar las piezas es un ejercicio para uno de concientizar varias temáticas que uno a Sí, veces pone y ni se da cuenta que las está poniendo. Entonces es muy rico, creo que es un ejercicio para aprender muy rico. Entonces te agradezco mucho por el espacio y sí, la divulgación siempre, sobre todo yo te decía que esos espacios son muy importantes. sí. Bueno, Jesús, muchas gracias. Entonces quedo igual atento a lo que estás produciendo y si alguien más se interesa en tener este espacio, siéntanse con la tranquilidad de acercarse y escribirme con mucho gusto lo que yo pueda hacer para apoyar. Arte en Costa Rica es un canal y una comunidad que apoya el arte tico y muy contento de haber tenido hoy en este gran conversatorio que tuvimos y en esta gran reflexión a Jesús Mejía. Que estén muy bien. Chao, Jesús. Gracias. Chao, muchas gracias.